Buenos días, iniciando con un nuevo bloque referido a tutoriales para lo que es la evaluación docente. En este caso son 40 tutoriales, ¿ya? El primer tema, el aprendizaje significativo. Lo vamos a iniciar respondiendo una pregunta. ¿Cuándo el aprendizaje es significativo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice Oswell al respecto? Nos indica de que el aprendizaje es significativo cuando el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee. Así de simple. Si logramos que el estudiante asocie la información nueva con la que ya posee o ya tiene en su estructura cognitiva, entonces el aprendizaje es significativo. Bueno, hay muchos puntos más al respecto, pero ya tenemos claro. Entonces, lo vemos con un ejemplo. Asumamos que estamos en el aula de clase y el tema que vamos a trabajar es referido a lo que es la clasificación de los animales. Para este ejemplo estamos planteando dos casos. Un primer caso, asumamos que estamos trabajando en zona rural, donde generalmente los chicos tienen cierta interacción con diversos animales en su día a día. Pues bien, en este caso, el tema en específico, ¿podrá el estudiante asociar con facilidad el nuevo conocimiento con el que ya tiene? Claro que sí, claro que sí. Hay un segundo caso, el mismo tema, pero con chicos que trabajan en zona urbana, donde generalmente no tienen interacción con animales, ¿no? Entonces, igual se trabaja el tema, pero acá queda en función del docente utilizar las estrategias necesarias para que el estudiante pueda asociar la información nueva, la que vamos a brindarle, con la que ya posee. Entonces está quedando más claro, ¿de acuerdo? Continuemos. Ahora lo vemos con un segundo ejemplo. El tema ahora va a ser el cuerpo humano. ¿Qué ocurre? Un primer caso, podemos utilizar para el desarrollo de este tema el propio cuerpo de los chicos, ¿no? O sea, la figura, ¿no? O si en nuestro colegio, en el aula, nosotros disponemos de maquetas, podemos utilizar ello también. Si se están dando cuenta, en ambos ejemplos lo que se busca es que el estudiante pueda asociar lo nuevo con lo que él ya conoce. Y si no es propio de su contexto, ese conocimiento, nosotros utilizamos ciertas estrategias que pasamos a detallar. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, antes de pasar o ingresar con mayor detalle en la teoría del aprendizaje significativo, recordemos algo que es muy importante, que esta teoría fue propuesta por Oswell en el año 63. Básicamente son 60 años que tiene esta teoría. Ahora, ¿qué nos dice esta teoría? Lo que hace un momento conversamos, ¿no? Que es un tipo de aprendizaje. Ojo, es un tipo de aprendizaje. Quiere decir que hay otros tipos de aprendizaje. En la cual el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el proceso. Pero fíjense en esta palabra, reajustando y reconstruyendo. Entonces tiene relación con lo que siempre nosotros conocemos como constructivismo. Por ahí ya está. ¿Ven? La idea es que nosotros vayamos relacionando también. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, sobre los animales, la clasificación. Los chicos podrían haber pensado que todos los animales tienen una clasificación única, ¿no? Ello estaba en su estructura cognitiva. Cuando nosotros dictamos el tema, entonces el chico se da cuenta que no, que hay tipos de animales y hay una clasificación al respecto. Entonces reajusta el conocimiento previo que tiene y lo reconstruye. ¿Vieron? A ver, podemos decir entonces que el aprendizaje significativo surge cuando una información nueva conecta con un concepto relevante ya interiorizado, dando lugar a la construcción del nuevo conocimiento. Por ello, que esta teoría es parte del constructivismo o es una teoría constructivista. ¿Vieron? Continuamos.
el aprendizaje significativo tiene ciertas características que nosotros debemos conocerlas para poder considerarlas en el momento del desarrollo de la clase o sesión. Es activo y constructivo. Quiere decir que el estudiante es el constructor de su propio conocimiento. Es por ello que es un proceso activo y participativo de parte de ¿quién? Del estudiante. Recuerdan en las pruebas, en las evaluaciones, cuando damos la clase, nos indican o nos solicitan que debemos de lograr que los estudiantes participen. Claro, porque parte del aprendizaje significativo como característica es ello, que es un proceso activo y constructivo. ¿Estamos? Entonces ya están recordando, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. ¿Es progresivo? Claro que sí, porque como hace un momento comentábamos, se construye sobre la base de ¿qué? De los conocimientos previos de los estudiantes. Recuerdan que siempre se nos dice contexto, conocimiento previo, ello lo escuchamos en el día a día, pero tiene una razón de ser. Y es por ello, acá estamos ya quedando más claros por el tema o la teoría del aprendizaje significativo, la teoría constructivista. ¿Vieron? Entonces todo tiene un sentido, ¿vieron? Vamos a ver las siguientes características, que finalmente son 5. A ver, ¿qué nos dice la tercera? Que es duradero. Claro, estas conexiones mentales son más estables que la de otros procesos. Es transferible. Claro, porque se pueden aplicar en diferentes situaciones y contextos. Lo que aprendemos lo aplicamos no solo en el aula, sino en cualquier otro contexto. Y finalmente, la quinta característica nos indica que es personal. Cada estudiante, y esto es muy importante, bueno, todo es importante, pero pongan énfasis en esto, cada estudiante tiene sus propias formas de conexiones y de aprender. Entonces, es por ello que siempre se nos pide que nosotros logremos la participación de los chicos para así nosotros poder tener certeza de que se está generando aprendizaje en los chicos, ¿no? Porque todos tienen diferentes formas de aprender. No lo olvidemos, ¿ya? A ver, continuamos. Algo que es muy, muy importante. Antes de continuar, hasta ahí ya está quedando claro lo que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, pero hay algo más importante, no más importante, sino de mucha importancia. La consecución de un aprendizaje significativo requiere de dos condiciones. ¿Ya? Requiere de dos condiciones. Así que atentos a ello. Atentos. La primera es la actitud y la predisposición para aprender de manera significativa. Pero la actitud y predisposición, ¿de parte de quién? Del estudiante. ¿Y cómo nosotros garantizamos o aseguramos ello? A través de la motivación. La motivación. Ah, ya. Johnny, entonces cuando estoy en clase, por ello al inicio me piden que establezca un proceso de motivación con los chicos. Claro. ¿Por qué? Porque es una condición esencial para un aprendizaje significativo. Y ello va de parte de los chicos y nosotros somos quienes vamos a promover ello. ¿Sí? Otra condición muy importante es la de que el material sea potencialmente significativo. Es decir, nosotros en la clase presentamos ciertos materiales, ¿no? Láminas, un video, etcétera, etcétera. Ello debe tener un significado lógico para que el estudiante lo pueda relacionar con lo que ya conoce, es decir, con sus conocimientos previos. ¿Vieron? Y finalmente, las ideas anclaje o subsumidores que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. Johnny, ¿ideas anclaje o subsumidores? Sí. Expresado de otra manera, estas ideas anclaje se generan ¿en base a qué? En base al conocimiento previo de los estudiantes. También le pueden decir subsumidores, y lo menciono porque en algunas pruebas he notado de que mencionan el término subsumidor. Y a veces uno no conoce el término y simplemente quedó fuera. No puede o no podemos responder la pregunta. ¿Vieron? Importante, ya son sinónimos. Entonces, todo ello es importante. ¿Vieron la importancia del aprendizaje significativo? ¿Bien? Y las características, ¿no? Las consideraciones que nosotros debemos de tener
durante el desarrollo de una sesión. A ver, vamos a trabajarlo así. Tema, clasificación de los animales. Ojo, estamos haciendo un ejemplo para que lo vean. Entonces, cuando nosotros presentamos un tema X, estamos con el mismo tema del ejemplo, ¿eh? Lo que hacemos es presentamos ciertas láminas o algún material. Eso o ello se denomina organizadores previos, pero se presenta antes del tema que se va a trabajar, justo al inicio. ¿Qué se denomina ello? Organizadores previos. Hay tipos de organizadores previos que lo vemos en un momento, pero recuerden esto. Estamos en clase, chicos, tema, clasificación de los animales. Puedo presentar una lámina para que ellos rápidamente relacionen con sus conocimientos previos, lo recuerden y generar las ideas anclaje. Perfecto. Ello que presentamos, que es antes, recalco, antes del inicio de la sesión, son los organizadores previos, no lo olvidemos. Por otra parte, tenemos al estudiante, ¿no? Así como presentamos los organizadores previos, ello nos va a permitir de alguna manera apoyar en la motivación del estudiante. Entonces, es importante que el estudiante esté motivado desde el inicio. Y una estrategia para apoyar en la motivación del estudiante es el uso de organizadores previos. Y gracias a ello, nosotros generamos las ideas anclaje o subsumidores en el estudiante. ¿Vieron? Entonces, inicio el tema, presento a mis organizadores para motivar al estudiante, para apoyar, porque siempre hay más que hacer para motivarlos, ¿no? Y consecuencia de ello estoy generando ideas anclaje o subsumidores en el estudiante. ¿Vieron cómo pude englobar todo el proceso de aprendizaje significativo? Pero probablemente no se percataron. Es necesario que esto esté en función al contexto. Nosotros por ello siempre se habla que la sesión debe estar contextualizada y se debe considerar los conocimientos previos. Si no contextualizamos y no consideramos los conocimientos previos, no será útil llevar adelante todo este proceso para generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Obviamente que no, ¿no? Ya nos percatamos. ¿Bien? Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a definir los organizadores previos, ¿sí? Finalmente, ¿qué es? Es una estrategia que permite ayudar a enlazar el nuevo material de aprendizaje con las ideas ya existentes en el estudiante. ¿Vieron? Esos son los organizadores previos. Finalmente, son estrategias, nada más. Pero, ¿importante? Claro que sí, demasiado importante, ¿no? Entonces, no olvidemos que esta estrategia y consecuentemente estos materiales lo vamos a utilizar de manera introductoria antes del material de aprendizaje. No lo olvidemos, antes del material de aprendizaje, ¿sí? Como hace un momento les comenté, los organizadores previos se dividen en dos. Tenemos los organizadores comparativos. Y vean, que activan los esquemas existentes. ¿Y utilizan para qué? Para hacer un recordatorio, para hacer recordar a los estudiantes, a los chicos. A ver, si yo estoy en una clase de electrostática y voy a trabajar trabajar el tema sobre ondas eléctricas. Entonces, las ondas eléctricas tienen la forma de una ola, propiamente dicho, en el mar, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar como organizador, en este caso comparativo, imágenes respecto a las olas del mar, para ya ir recordando, activando los esquemas del estudiante, ¿no? Entonces, otra característica de los organizadores comparativos es que sirve para integrar nuevas ideas con conceptos básicamente similares. Ah, ya. Entonces, si ustedes se percatan, si yo sigo una secuencia como la mostrada, utilizando organizadores comparativos, puedo tocar un tema que generalmente el estudiante no conoce. Entonces, relaciono con lo que él ya conoce, ¿no? Con lo que él ya tiene en su estructura cognitiva, que es las olas del mar,
Y luego paso a mostrar lo que son las ondas eléctricas, propiamente dicho, ¿no? Entonces, como notan, me apoyé de estos organizadores ¿para qué? Para integrar nuevas ideas, nuevos conceptos en los estudiantes, para propiciar un aprendizaje significativo. ¿Vieron? Hay una segunda clasificación, que son los organizadores expositivos, que generalmente los utilizamos. Son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos los organizadores expositivos? Cuando el nuevo material no le es familiar al estudiante. Ahí, por ejemplo, el tema que vamos a trabajar es sobre las capas de la selva tropical. La pregunta es, ¿la mayoría de estudiantes conoce la selva? Obviamente que la respuesta es no, la mayoría no. ¿Qué hacemos? Entonces hacemos uso de ¿qué? De un organizador expositivo, como lo están viendo acá, donde nosotros vamos a lograr que el estudiante relacione lo que ya sabe con el nuevo material, ¿no? Así el nuevo material le va a resultar más conocido, más plausible al estudiante. Pero no olvidemos, los organizadores se presentan antes de iniciar la clase, antes de presentar el material propiamente de la sesión. ¿Vieron todas las estrategias al respecto para lograr aprendizaje significativo en los estudiantes? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un repaso antes de finalizar, ¿sí? ¿Cuándo el aprendizaje es significativo? ¿Recuerdan? Lo vimos al inicio. ¿Cuándo? Cuando el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee. Para lograr ello, hay diversas estrategias que nos presenta Oswald, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es el uso de organizadores previos. ¿Y cuándo utilizamos los organizadores previos? Antes del inicio de la sesión, ¿no? Ah, ¿vieron cómo estamos asociando también nosotros? Claro, claro que sí. Gracias a los organizadores previos, nosotros damos un primer paso ¿para qué? Para motivar al estudiante, que es una característica. ¿Una característica de quién? Del aprendizaje significativo. Al igual que los organizadores previos, ¿estamos? Y gracias a estos organizadores que están basados, ojo, ¿basados en qué? En el contexto y conocimiento previo de los estudiantes. Eso es clave, clave, no lo olvidemos. Gracias a ello generamos ideas anclaje o subsumidores en los estudiantes. Porque con todo este proceso, nosotros hemos generado un proceso recordatorio de los estudiantes para que ellos rápidamente a su cabeza, a su estructura cognitiva, llegue lo que ellos ya conocen. ¿Ven? Así de simple es esta teoría. Y lo más probable es que la hemos estado utilizando durante muchos años, pero a veces no queda muy claro la teoría. Es por ello del video. Son 40 videos que vamos a ir compartiéndoles en la plataforma y también para que lo descarguen a sus computadoras. Muchas veces no tienen internet, ya lo descargan a su computadora y lo pueden repasar las veces que sea necesaria. Como les digo, es clave. Recuerden, en las pruebas de evaluación para nombramiento, ascenso, siempre tocan este tema. Siempre. Y a veces por un punto nos quedamos. Bien, cuídense, hasta luego.